Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a el quinto módulo del Diplomado de Nutrición Infantil del ITESO. En este quinto módulo vamos a ver dos patologías muy importantes que son la parálisis cerebral infantil y el síndrome de Down. Vamos a iniciar con lo que es el concepto, la clasificación, la etiología y los problemas nutricios en niños con parálisis cerebral infantil. Estos los vamos a ir revisando en este primer video. Sean bienvenidos todos. Hola, buen día. Sean todos bienvenidos a este quinto módulo del Diplomado de Nutrición Infantil del ITESO. Yo soy la maestra Andrea García Contreras y les doy la más cordial bienvenida. En este módulo vamos a abordar dos de las principales patologías neurológicas en pediatría, que son la parálisis cerebral infantil y el síndrome de Down. En este primer video vamos a revisar lo que es el concepto, la clasificación, etiología y problemas nutricios en niños con parálisis cerebral infantil. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la definición de la parálisis cerebral infantil. A lo largo del tiempo han existido varias definiciones. Sin embargo, la que es propuesta por Bax en 2005 es la que finalmente reúne los componentes necesarios. Esta menciona que es una afección permanente del desarrollo del movimiento y la postura, es decir, que es una afección crónica, la cual causa una limitación en la actividad. Es atribuible a un daño no progresivo del cerebro ocurrido en su fase madurativa, fetal o recién nacido. Ustedes pueden ver los círculos y los cuadros en colores que representan principalmente a los componentes más importantes de esta definición. Bueno, esto quiere decir que es una afección permanente, es un daño crónico, el cual ocurre principalmente en las primeras fases de la vida, en la edad temprana. Este daño que se encuentra ya en el cerebro, en el momento en el que ocurre, no va a cambiar a lo largo del tiempo. Este daño ya se encuentra en el cerebro y ya afectó un área específica en el cerebro, el cual, bueno, pues puede ser en la corteza cerebral, en los ganglios basales, en el cerebelo o en una PCI de tipo mixta, por ejemplo, afecta a todas estas estructuras. Sin embargo, bueno, pues esto se caracteriza porque el daño existe y afecta la actividad del niño, principalmente la actividad motora, la función motora gruesa es la que más se encuentra dañada. A continuación, vamos a revisar la incidencia y la prevalencia de la parálisis cerebral infantil. Alrededor del mundo, no se tiene una cifra precisa de cuántas personas tienen parálisis cerebral. Sin embargo, se ha estimado que la cifra excede los 17 millones de personas. En cuanto a la incidencia, se ha demostrado que en países industrializados la incidencia es de 3 a 4 casos por cada 1000 habitantes. A pesar de que han habido varios avances en la medicina, en los últimos 20 años la incidencia se ha mantenido igual, esta no ha variado. Y sobre la prevalencia, en Estados Unidos la cifra es alrededor de 800,000 personas, mientras que en nuestro país es alrededor de 500,000 personas con parálisis cerebral infantil. Este dato proviene del INEGI, del Censo General de Población y Vivienda en 2010. A continuación, vamos a revisar la clasificación de la parálisis cerebral infantil. Se puede clasificar de acuerdo a varias maneras. Una de ellas es de acuerdo al área afectada, otra de acuerdo al tipo de disfunción motora y otra de acuerdo al sistema de la clasificación de la función motora gruesa. A continuación, vamos a comenzar con la clasificación de acuerdo al área afectada. Esta clasificación refiere a la extremidad o a las extremidades que han sido afectadas. Puede clasificarse en monoplegia, la cual afecta a una extremidad. Esta de forma pura no se presenta. Sin embargo, bueno, pues existe esta clasificación. Otra es la diplegia o la paraplegia, la cual afecta a ambos miembros inferiores. La hemiplegia, que solamente afecta a un lado del cuerpo, o sea, puede ser el lado derecho o el lado izquierdo. La triplegia, que afecta a 3 extremidades, generalmente son las 2 inferiores y una superior. Y la más común, que es la cuadriplegia o tetraplegia. Esta afecta a las 4 extremidades. Se pueden encontrar generalmente igualmente afectados, tanto miembros inferiores como superiores,
o puede afectarse de mayor manera los miembros inferiores y en menor medida los miembros superiores. Sin embargo, bueno, cuando existe una afectación menor, se puede referir también como una cuadriparesia. Como cuando es una cuadriplegia, bueno, se encuentran los 4 miembros igualmente afectados. De acuerdo al tipo de disfunción, la parálisis cerebral infantil se puede clasificar en espástica, atáxica flácida, distónica y mixta. La espástica es la forma más común de la parálisis cerebral infantil. Cerca del 60% de los casos presentan una espasticidad. Esta se caracteriza, como pueden ver en la imagen, por un músculo que se encuentra demasiado espástico. Se puede definir la espasticidad como la resistencia del músculo al movimiento. Si nosotros tratamos de extender o de flexionar alguna de las extremidades del niño, le podemos causar dolor e inclusive podemos lastimar algunos de los tendones. Entonces, en este tipo de parálisis cerebral, el músculo se encuentra demasiado duro y muy espástico. La táxica flácida representa casi la minoría de los casos, ya que alrededor de 2% de la parálisis cerebral infantil pertenece a este tipo de disfunción. Se caracteriza por una falta de coordinación de los movimientos, generalmente es al caminar, y un temblor constante. En el caso de la PCI distónica, esta se caracteriza por muecas carentes de significado, contorsiones articulares y temblores y movimientos involuntarios del niño. Y la mixta, que principalmente, bueno, pues es la combinación de la espástica con la distónica. Existe también una clasificación en la que algunos autores agregan otro tipo de disfunción, que es la hipotónica. Esta también se presenta comúnmente, sin embargo, algunos autores no la refieren como un tipo tal de parálisis cerebral. Por eso algunos autores la mencionan y otros no. En esta diapositiva les presento la clasificación de acuerdo al sistema de la clasificación de la función motora gruesa, Gross Motor Function Classification System por sus siglas en inglés. Esta clasificación la utilizan comúnmente los neurólogos para el diagnóstico en sus pacientes. Consta de 5 niveles y se basa en el movimiento autoinducido con énfasis en la sedestación. En esta clasificación consta de 5 niveles. En el nivel 1 se encuentran los niños que caminan sin restricciones. Son los niños que principalmente pueden moverse tanto dentro de su casa como fuera de su casa sin ayuda. Pueden caminar, pueden deambular completamente estables. Solamente tienen algunas limitaciones en cuanto al correr o saltar. En el nivel 2 se encuentran los niños que caminan con limitaciones. Ellos también pueden deambular tanto fuera de su casa como dentro de ella, sin embargo requieren de algún tipo de ayuda, ya sean los bastones o las muletas. En el nivel 3 se encuentran los niños que caminan con algún tipo de movilidad. Pueden utilizar desde andaderas, sillas que puede empujar el niño, que tiene llantitas, y generalmente necesitan de algún dispositivo para la marcha, para poderse mover. En el nivel 4 se encuentran los niños que tienen una automovilidad limitada, es decir, que utilizan sillas de ruedas pero motorizadas. Es decir, ellos mismos las pueden ir controlando con sus manos y no necesitan de alguien que los esté moviendo. En el nivel 5 se encuentran los niños más gravemente afectados, que son los niños que son completamente transportados en silla de ruedas. Ellos no tienen la capacidad ni para moverse ni para controlar las extremidades superiores. Ellos tienen una postura antigravitatoria, son incapaces de tener esta postura, es decir, si sentamos al niño, el tronco y la cabeza se van hacia adelante, ellos no tienen la fuerza para mantenerse erguidos y son transportados en silla de ruedas manuales que tienen que ser ayudados por otra persona para transportarse tanto dentro como fuera de su casa. A continuación vamos a revisar la etiología de la parálisis cerebral. La parálisis cerebral puede causarse por un daño ocurrido ya sea en la etapa prenatal, perinatal o postnatal. La etapa prenatal representa alrededor de 10% de los casos, al igual que la postnatal.
Sin embargo, la etapa perinatal es en la que más comúnmente ocurren estos casos, cerca del 80%, y estos ocurren debido a una lesión cerebral que ocurrió durante un parto traumático. Principalmente la causa es por una anoxia cerebral, que puede ser isquemia o hipoxia cerebral. Es generalmente ocurrida cuando el niño ya viene con algún problema, puede ser que traiga enredado el cordón o que haya quedado sin respirar tanto dentro de la mama como en el momento del parto. Aquí se encuentra la etiología de acuerdo a la etapa prenatal, perinatal y postnatal. Dentro de las causas prenatales se encuentran principalmente las malformaciones cerebrales congénitas, la hemorragia intracraneal y la incompatibilidad RH. Dentro de las causas perinatales, las principales y casi siempre se van a presentar, van a causar el daño, son la hipoxia y la asfixia neonatal. Pueden ocurrir también algunas otras de las causas diferentes. Sin embargo, la hipoxia y la asfixia son las principales. Y en las causas postnatales, ellas son causas que refieren a algún accidente, ahogamiento, algún traumatismo cranoencefálico, infecciones, epilepsias, encefalopatías, etcétera, o algún accidente automovilístico. Aquí se encuentran la etiología de acuerdo a la etapa prenatal, perinatal y postnatal. Dentro de las causas prenatales, las principales son las malformaciones cerebrales congénitas, hemorragia intracraneal e incompatibilidad de RH. En las causas perinatales encontramos principalmente hipoxia y asfixia. Se han documentado algunas otras causas. Sin embargo, pues las más importantes en la etapa perinatal son la hipoxia y la asfixia. Y también existen algunas causas postnatales. Estas son más relacionadas con algún accidente, puede ser accidente automovilístico, ahogamiento, algún traumatismo craneoencefálico, infecciones cerebrales, etcétera. También otra etiología de la parálisis cerebral infantil es por causa genética. Sin embargo, esta representa muy poco, alrededor de 2% de los casos de parálisis cerebral infantil son debido a alguna causa genética. Y por último, como la parte final de este video, vamos a revisar los problemas nutricios más comunes en los niños con parálisis cerebral infantil. Es importante mencionar que la frecuencia de esos trastornos en los niños con PCI es muy elevada, cerca de 94.3% la presentan. También es importante mencionar que alrededor de la etapa preescolar, ya 90% de los niños presentan algún problema de tipo oromotor, es decir, problemas que conlleva desde la succión, la deglución, la masticación y toda esta mecánica de la deglución que está implicada para pasar el alimento desde la boca hasta el esófago. Entonces, es un problema bastante frecuente en los niños con parálisis cerebral infantil. La mayoría de estos problemas nutricios en niños con PCI van a presentarse debido a la dificultad para consumir alimentos en cantidad y calidad adecuadas. Es decir, los problemas que presentan estos niños generalmente de reflujo, por ejemplo, asfixia durante el tiempo de comida, vómitos, etcétera, van a impedir que el niño cubra los requerimientos adecuados. Debido a esto se van a presentar algunas deficiencias que van a presentar, los problemas nutricios más comunes. Uno de ellos es, por ejemplo, la desnutrición, la cual se presenta en alrededor de 40 hasta 60% de los niños con PCI. Es bastante frecuente y debido, la causa principal es el problema que presentan en la mecánica de la deglución para poderse alimentar correctamente. Otro de ellos es el sobrepeso u obesidad. A comparación de la desnutrición, este se presenta en menor cantidad. Alrededor de un 8 a un 12 o inclusive 14% de los niños con PCI presentan sobrepeso u obesidad. Como se puede ver, pues es menor este problema. Otro problema importante es la deficiencia de algunos macro y micronutrimentos que son sobre todo indispensables para el crecimiento. Tal es el caso, por ejemplo, del zinc, del hierro y de micronutrimentos de otros, por ejemplo, el selenio, que es importante también para el crecimiento adecuado de los niños. Y finalmente la osteoporosis. Esta se presenta alrededor de 8.7% de los niños. Es más común que presenten la osteopenia, que se puede considerar como una densidad mineral ósea baja.
es muy frecuente, alrededor de 75% de los niños presentan este problema. Es principalmente originado por el bajo consumo tanto de vitamina D, de calcio, de fósforo. Sin embargo, otro factor importante también es la baja exposición solar que tienen estos niños. Como bien decíamos, la desnutrición es el principal problema nutricio que se presenta en los niños con PCI. Este es originado principalmente por la disfagia que se presenta en alrededor del 92% de los niños, asfixia durante el tiempo de la comida, es decir, que el niño se ahoga, se atraganta con el alimento, alrededor de 56% de ellos lo presentan. Los tiempos prolongados de alimentación que pueden durar hasta 2 horas en comerse solamente una taza de papilla, por ejemplo, y la mayoría del contenido pues la escupen. Entonces estos tiempos prolongados generalmente en todos los niños también se presentan y los vómitos también son comunes en alrededor de 22% de ellos y son vómitos de alto contenido de alimento, por lo que no llegan a cubrir sus requerimientos de energía principalmente. Estos problemas de alimentación se van a presentar en mayor proporción en los niños más gravemente afectados, que son los niños que tienen cuadriplegia. Alrededor de 86% de los niños con cuadriplegia presentan estos problemas. En otros casos, por ejemplo, los niños con diplegia o hemiplegia se presentan en menor proporción. Entonces, estos problemas están correlacionados con el mayor compromiso motor que tenga el niño. Y bien, para cerrar este video, aquí les dejo una lista con los problemas nutricios más frecuentes en los niños con PCI. La disfunción oral motora, como bien decíamos que más del 90% de los niños, sobre todo en etapas tempranas de la vida, la presentan. Sobre todo, bueno, pues los problemas más comunes, la succión, la deglución y la masticación. También la dificultad secundaria para alimentarse, ya que generalmente el niño con PCI no tiene la capacidad para alimentarse por sí mismo, no tiene la coordinación mano-boca, entonces requieren que otra persona los alimente. Esto también conlleva un problema nutricio muy importante, ya que el niño con PCI no es capaz de comunicar su saciedad en el momento en el que él ya está saciado. Entonces, la persona, el cuidador, puede alimentar al niño con PCI, sin embargo, pues no ha cubierto realmente su saciedad. El riesgo de aspiración también es un problema muy común, ya sea por reflujo gastroesofágico o por el contenido alimenticio por vía aérea. Los tiempos prolongados de alimentación, como bien decíamos, el reflujo gastroesofágico que puede presentarse hasta en 57% de los niños. Generalmente el reflujo se puede resolver con técnicas alimentarias como espesantes, hay que espesar un poquito los alimentos o con medicamentos. En casos ya más graves requiere de una cirugía que se llama funduplicatura y esto ayuda a controlar en una medida el reflujo gastroesofágico. También otro problema nutricio, el retraso del vaciamiento gastrointestinal, debido a la falta de actividad física y al bajo consumo de fibra que normalmente tienen estos niños, el vaciamiento gastrointestinal pues es lento. La dismotilidad intestinal, esto está relacionado también con la constipación, que es un problema común en los niños, cerca del 75% de ellos lo presentan. Y está relacionado también con el bajo consumo de líquidos y la pobre ingestión de fibra. Van a tener algunas actividades a continuación sobre este video. Muchas gracias por su atención. A continuación, para cerrar el video, les dejo una lista con los problemas nutricios más frecuentes en los niños con PCI. Uno de ellos, la disfunción oral motora, que como bien decíamos, se presenta alrededor del 90% de los niños, sobre todo en las fases tempranas, alrededor de la etapa preescolar. Principalmente está acompañado por problemas en la succión, deglución y en la masticación. Esto limita la ingestión de los nutrimentos y de los macronutrimentos adecuados para que el niño pueda desarrollarse y crecer correctamente. La dificultad secundaria para alimentarse, ya que bueno, el niño con parálisis cerebral infantil no tiene la capacidad ni la coordinación mano-boca para poderse alimentar por sí solo. Entonces requiere del cuidado de una persona, que esta persona, bueno, pues nos va a saber cuándo el niño está saciado, puede dejar al niño con hambre o puede sobrealimentarlo también.
Entonces esto se considera como también un problema nutricio. El riesgo de aspiración, que puede ser ya sea por reflujo gastroesofágico o por las vías respiratorias altas, que el alimento pueda irse a los pulmones. Es muy común, bueno, la asfixia, el ahogamiento durante los tiempos de comida. Los tiempos prolongados de alimentación también los comentábamos, que pueden durar alrededor de 1 a 2 horas en cada tiempo de alimentación, y esto conlleva también pues más problemas para el cuidador. El reflujo gastroesofágico, que puede presentarse alrededor del 57% de los niños con PCI. Este es un problema que puede tratarse por medio de algunas técnicas de alimentación, como bien espesar el alimento, el puré o la papilla que el niño coma, para que tenga una consistencia más espesa y esto pues le evite el reflujo gastroesofágico. También puede controlarse por medicamentos o bien en casos ya muy graves por cirugía. El retraso en el vaciamiento gastrointestinal, que es muy común en los niños con parálisis cerebral infantil, sobre todo por la baja actividad física que ellos presentan. Inclusive, bueno, pues otro factor muy importante es el bajo consumo de fibra, que esto aumenta este problema considerablemente. La dismotilidad intestinal y la constipación, también como problemas nutricios muy importantes en niños con PCI. Cerca de 75% de los niños con PCI presentan constipación. Esto es principalmente debido al bajo consumo de líquidos y de fibra. Sin embargo, también la baja actividad física y algunos medicamentos pueden influir también en la constipación. Finalmente, bueno, van a tener algunas actividades después de este video y pues a seguir. Gracias por su atención.